Hay dolores que no se pueden explicar, solo se sienten, silenciosos, profundos, como una nostalgia que no tiene nombre. Quizás conozcas ese dolor, o quizás hayas amado a alguien que lo conoció de cerca, y entonces un día esa persona se fue, de repente, sin previo aviso, llevándose consigo preguntas que nadie supo responder. ¿Qué le sucede a un alma que renuncia a la vida antes de tiempo? ¿Acaso el suicidio pone fin al sufrimiento? ¿O solo lo transforma? Según Edgar Cayce, hay un camino oculto que recorren estas almas, un camino hecho de silencio, compasión y nuevos comienzos. Nada de condenas eternas ni promesas vacías. Solo el lento y sagrado movimiento del alma tratando de recordar quién es. Quizás nunca hayas oído hablar de esto, o quizás en el fondo ya lo sabías, porque algo dentro de ti te susurra que el amor no se pierde y que ni siquiera la desesperación puede apagar la luz de un alma. En este vídeo recorreremos juntos este delicado territorio, donde el dolor encuentra sentido y donde incluso los gestos más desesperados pueden ser acogidos con ternura espiritual. Si alguna vez has llorado por alguien que se fue así, o si alguna vez te has preguntado si vale la pena seguir adelante, este espacio es para ti. Aquí ningún dolor será ignorado, ningún alma será juzgada. No siempre el alma aguanta. A veces, la presión de la materia se vuelve tan densa, tan árida, que todo dentro del ser grita por alivio. Y en ese grito silencioso, muchos creen encontrar una salida al final del camino. Pero, ¿realmente desaparece el alma cuando el cuerpo se va? ¿O solo cambia de estación, como quien se sube a un tren invisible que la mayoría de nosotros no podemos ver? Edgar Cayce, el llamado profeta dormido, dedicó gran parte de su vida a comprender el viaje del alma. Sus lecturas, realizadas en estado de trance profundo, revelaron información sorprendente sobre lo que ocurre después de la muerte. Pero entre todos los temas que abordó, uno de los más delicados y al mismo tiempo más humanos fue el suicidio. A diferencia de muchas tradiciones religiosas que hablan de castigos eternos o condenaciones irreversibles, Cayce aportaba una visión que no juzgaba. No veía al alma como una pecadora, sino como una viajera perdida. Según él, nadie se quita la vida por maldad, sino por agotamiento. Un agotamiento espiritual que nace de la desconexión con el propio propósito, de la ausencia de sentido, de la sensación de estar en un mundo en el que no se es visto realmente. Cayce no negaba la gravedad del suicidio, pero tampoco lo reducía a un error imperdonable. Para él, era una interrupción, no del destino del alma, sino de su proceso de aprendizaje. Imagina a un niño que en medio de la clase más difícil se levanta de su pupitre y decide salir del aula. La materia no desaparece, el contenido sigue ahí esperando. Y un día, más adelante, ese niño, o mejor dicho, esa alma, será invitado a volver, a revisar y a continuar lo que se interrumpió. No hay castigo, decía Cayce, sino una consecuencia natural. El alma que decide marcharse antes de tiempo no es recibida con furia divina. Al contrario, a menudo es acogida por presencias suaves, por conciencias amorosas que saben exactamente el peso que llevaba. Y antes de cualquier juicio, lo que existe es un gran silencio, un tiempo en el que el alma se mira a sí misma con lucidez. Según sus lecturas, el suicidio no es una huida del sistema espiritual, sino un paso inesperado y profundamente humano que interrumpe un ciclo encarnatorio aún en curso. Es como salir de escena en medio de la obra y darse cuenta, desde el otro lado del escenario, de que la historia aún no ha terminado y que algún día será necesario volver a la trama. Cayce no ofrecía respuestas fáciles ni soluciones rápidas, pero decía algo que sigue resonando en el corazón de quienes lo escuchan. El alma no es desechable. Ninguna alma, ninguna historia es demasiado pequeña. Ningún sufrimiento es ignorado por las fuerzas sutiles del universo. Quienes se quitan la vida no son rebeldes espirituales, son seres que han llegado al límite del dolor emocional. Y es precisamente ahí donde el plano espiritual se acerca con más compasión. Seguramente habrás oído frases como «fue un acto egoísta» o «solo pensó en sí mismo». Pero
¿Y si fuera justo lo contrario? ¿Y si en ese momento el alma creía, de forma distorsionada por supuesto, que estaba liberando a los demás del peso de su presencia? Muchas personas, al borde del suicidio, no sienten odio, sino culpa. Sienten que están estorbando, que son una carga, que nadie las entendería. Kayse lo entendía, y es por eso que sus palabras llegan tan hondo. Porque no solo hablaba del más allá, sino también de ese sentimiento de no pertenecer, de no encajar en este mundo. Hay que decirlo claramente, no hay romanticismo sobre el suicidio en las lecturas de Kayse. Él advertía que, al contrario de lo que muchos creen, quitarse la vida no pone fin al dolor. En muchos casos el dolor continúa, ahora en otro plano, donde el tiempo no existe como aquí y donde el arrepentimiento puede pesar más que cualquier sufrimiento anterior. Pero aún así, nunca utilizaba la palabra castigo. Utilizaba palabras como reconocimiento, revisión, reaprendizaje. Hay incluso relatos de lecturas en las que Kayse describió almas que se habían suicidado en vidas pasadas y que ahora regresaban con intensos desafíos emocionales, como depresiones sin causa aparente, miedos inexplicables o una tristeza crónica sin nombre. Él explicaba que en muchos casos no se trataba de un castigo, sino de un eco, un recordatorio de una elección pasada, una invitación del alma para sanar lo que quedó incompleto. ¿Te das cuenta de lo delicado que es esto? No hay acusación, solo hay una invitación, una llamada amable para empezar de nuevo, para enfrentarse, con más sabiduría, a los fantasmas que un día parecían invencibles. Kayse decía que ninguna alma está sola, incluso cuando se siente abandonada, y que todo ser humano, por muy perdido que esté, está siendo observado por ojos espirituales que no juzgan, solo aman. Quizás hoy estés escuchando esto por curiosidad, o quizás en el fondo lo necesites como quien necesita aire. Quizás hayas pensado que el mundo estaría mejor sin ti. Quizás hayas sentido alguna vez ese deseo de desaparecer, y si es así, ten claro que no estás roto, estás cansado, y el cansancio, decía Kayse, es la llamada del alma que desea ser escuchada. No hay vergüenza en sentirse perdido. La vergüenza solo existe donde hay juicio, y al otro lado, donde el alma continúa su viaje, el juicio da paso a la escucha, a la comprensión, a la oportunidad. Y aquí, en este plano, mientras seguimos respirando, podemos aprender de ello. Podemos, poco a poco, comprender que no es una debilidad sentir dolor, que tal vez tu alma solo está añorando, un hogar que no recuerda, una luz que el mundo ha apagado. Y es con esa escucha atenta, con ese silencio que acoge, que avanzamos hacia el siguiente paso de este viaje. Porque lo que le sucede al alma justo después del suicidio es algo que pocos se atreven a describir, pero que Kayse reveló con detalles sorprendentes y profundamente humanos. ¿Vamos juntos? Justo después del último suspiro, el tiempo, tal y como lo conocemos, se desintegra. Ya no hay reloj, ya no hay cuerpo, ya no hay dolor físico, pero hay algo que permanece, la conciencia, y con ella todo lo que el alma aún lleva consigo, sus miedos, sus culpas, sus amores mal resueltos. El alma cruza el umbral entre los mundos, llevando consigo, aún viva, el recuerdo de su dolor. Según Edgar Cayce, el instante siguiente al suicidio no es un descanso, sino una inmersión en sí misma, como si, al abandonar el cuerpo, el alma entrara en un espejo profundo donde se revelan todas las capas de su existencia. Nada se oculta, nada se maquilla, todo se muestra, con una intensidad difícil de imaginar desde este lado de la existencia. No es un infierno en el sentido tradicional de la palabra, pero para muchas almas es una experiencia confusa, caótica y emocionalmente desorientadora, como si despertaran en un lugar donde el tiempo no avanza y donde todo lo que se les negó, todos los sentimientos que el alma no pudo afrontar en vida, ahora resurgen con toda su fuerza. Cayce describe este estado como un área intermedia, donde el alma se enfrenta a lo que él llamaba revisión intensificada. Todos pasamos por una especie de revisión después de la muerte,
Pero en el caso del suicidio, esta revisión suele ser más inmediata y penetrante. Es como si el alma tuviera que mirar directamente al dolor que intentó evitar y por primera vez escucharlo sin interrupciones. Imagínese frente a un gran espejo espiritual, donde no solo se revelan con claridad sus acciones, sino también sus intenciones, sus sentimientos y las repercusiones de lo que ha hecho. Ahora, imagine vivir eso sin el filtro de la mente racional, sin distracciones, sin escapatoria. Solo tú, tu historia y la verdad de lo que sentiste. Para el alma que partió de esa manera, esta revelación puede ser abrumadora, pero no como un castigo. Al contrario, se trata de un acto de amor radical. El universo, decía Kayse, nunca abandona a un alma. Incluso en la oscuridad más profunda, hay guías, hay presencias sutiles, hay fuerzas espirituales que envuelven a esa alma en un campo de energía amorosa, no para ahorrarle el dolor, sino para que no se pierda en él. Es en ese espacio donde muchas almas permanecen durante un tiempo indeterminado, un tiempo que no se puede medir en días o años. A veces, el alma ni siquiera se da cuenta de que ha muerto. Kayse mencionaba casos en los que la conciencia aún se aferraba a las sensaciones terrenales, como si vagara en confusión, tratando de entender por qué nadie más la oye, por qué nadie responde a su clamor. Este estado de confusión es temporal, pero puede parecer eterno mientras dura. Algunos relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte confirman esta descripción. Las personas que han intentado suicidarse y han sido reanimadas, a menudo relatan haber pasado por momentos de extrema lucidez emocional justo después de la parada cardíaca. Sentimientos de arrepentimiento, conciencia ampliada de las personas que han dejado atrás, percepciones emocionales tan intensas que las palabras no pueden describir. Curiosamente, muchas de estas personas relatan que, al otro lado, no encontraron juicio, sino silencio. Un silencio que parecía decir, estamos aquí. Pero ahora, mira, y es esa mirada la que transforma. El alma tras el suicidio es llamada a sentir en su totalidad todo lo que no pudo o no supo sentir en vida. Esto incluye el impacto emocional que su ausencia causó en otras personas, pero también incluye el amor que no se dieron cuenta de que existía. Sí, muchas de estas almas ven, con lágrimas en el alma, que eran amadas, incluso cuando pensaban que no lo eran, que importaban, incluso cuando se sentían invisibles. Esto por sí solo ya es profundamente transformador. Kayse afirmaba que este proceso, por doloroso que sea, es el comienzo de la curación, porque solo cuando el alma ve su propia luz y su propio dolor sin velos, puede comenzar a reorganizarse espiritualmente. Sin embargo, esta reorganización no ocurre por sí sola. En el plano espiritual existen capas de conciencia. Algunas son más densas, otras más sutiles. Las almas en estados de intenso sufrimiento emocional suelen ser acogidas por conciencias compasivas que vibran en una frecuencia ligeramente superior al dolor. No fuerzan nada, simplemente están ahí, como manos invisibles extendidas en la oscuridad. Es el alma la que poco a poco decide agarrar esas manos, y cuando lo hace, comienza el proceso de reconexión. Kayse llamaba a esto el retorno a la vibración del alma original, porque, aunque el dolor nos desfigura por un tiempo, nuestra esencia permanece intacta. Seguimos estando hechos de luz, incluso cuando lo olvidamos. Quizás te preguntes, ¿y si el alma no quiere mirar? ¿Y si rechaza este proceso? La respuesta es que el tiempo, en este plano, no existe como obstáculo. El alma puede tardar, puede resistirse, puede incluso intentar esconderse de sí misma. Pero tarde o temprano, el amor vence, porque el alma siente nostalgia de su hogar. Y esa nostalgia, que tal vez fue la razón de su partida prematura, se transforma, en el más allá, en la fuerza que la impulsa a continuar. Es importante entender que esta fase posterior al suicidio no define a un alma, es solo una estación, un entremedio, un puente entre el colapso y la reconstrucción. Kayse insistía, ninguna alma se pierde para siempre, ni siquiera aquellas que cometen graves errores,
ni siquiera aquellas que caen en la desesperación, ni siquiera aquellas que se van sin despedirse. Todas serán algún día recordadas por quienes realmente son. Y aquí, en este plano, al escuchar estas palabras, tal vez sientas algo que se mueve dentro de ti, un recuerdo o una esperanza. Tal vez te preguntes si esa persona querida que se fue así ya encontró ese lugar de paz. O tal vez en el fondo te estés preguntando si ese lugar también existe para ti. Existe. Sí, existe. Y al comprender este estado del alma, después del suicidio, abrimos el camino para entender algo aún más profundo. ¿Por qué vuelven estos dolores? ¿Por qué, incluso después de la muerte, las lecciones del alma siguen exigiendo atención? Esto nos lleva al siguiente capítulo, donde Kaise nos guía a través de los engranajes invisibles del karma y las lecciones que piden ser completadas. Hay una ley silenciosa que atraviesa todos los planos de la existencia. No impone, no castiga, no exige sacrificios, pero actúa con absoluta precisión. Kaise la llamaba ley del retorno. Otros la conocen como karma. Pero más que una contabilidad de errores y aciertos, esta fuerza es un movimiento natural del alma hacia la plenitud. Imagina un círculo trazado en el aire. Cada vez que algo lo interrumpe, un dolor no sentido, una elección evitada, una partida anticipada, ese círculo permanece abierto, y el alma, hecha de un profundo deseo de integridad, siente la necesidad de volver al punto donde se detuvo, no por obligación, sino por un impulso natural de curación. Según Kaise, el suicidio no pone fin a este movimiento. Al contrario, lo interrumpe. Los dolores que llevaron al alma a rendirse no desaparecen en el más allá. Solo cambian de forma y vuelven a presentarse en algún momento futuro, bajo otra apariencia, tal vez en otra vida, con otros rostros, pero con la misma esencia. No se trata de un castigo, se trata de continuidad. El alma es un ser en construcción, y cada experiencia, por intensa o trágica que haya sido, es un ladrillo en esa construcción sagrada. Cuando un ciclo de aprendizaje se interrumpe bruscamente, el alma lo registra como pendiente vibracional. Y tarde o temprano, ese aprendizaje vuelve a la superficie, pidiendo ser completado. Muchas personas, por ejemplo, nacen con miedos inexplicables, una tristeza sin causa, una sensación de que algo está por resolver. Kaise decía que, en algunos casos, esto es un reflejo de experiencias pasadas, incluso suicidios incomprendidos, en los que el dolor fue tan grande que se cristalizó en el campo energético del alma. Estas marcas no son eternas, pero piden ser escuchadas. No desaparecen con el tiempo, se transforman cuando son acogidas. Es como si el alma dijera: esta vez me voy a quedar, esta vez lo voy a intentar de nuevo. Y muchas encarnaciones traen consigo precisamente ese coraje velado. Personas que enfrentan grandes sufrimientos emocionales sin saber por qué, que sienten un vacío desde muy temprana edad, como si cargaran con algo antiguo. En muchos casos, realmente lo llevan. No como una maldición, sino como un llamado. El llamado a concluir lo que quedó pendiente. Kaise explicó que el aprendizaje del alma se produce en espiral. En cada vida volvemos a temas similares, pero con una nueva posibilidad de respuesta. Si antes huíamos, ahora podemos quedarnos. Si antes reaccionábamos con desesperación, ahora podemos responder con comprensión. Si antes nos sentíamos víctimas, ahora podemos ver el panorama más amplio de la historia. Contaba casos de personas que en vidas anteriores se habían quitado la vida en momentos de humillación, pérdida o abandono, y que ahora volvían a vivir situaciones emocionalmente similares, pero con recursos internos diferentes. Como si la vida dijera: no estás siendo castigado, estás siendo invitado a transformar ese dolor en algo más grande. Y es curioso cómo estas lecciones pendientes aparecen en sueños, en sentimientos profundos, en situaciones repetitivas. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar viviendo una película que ya has visto? ¿Te has preguntado por qué se repiten ciertos patrones, incluso cuando cambias de ciudad, de trabajo, de relaciones? Quizás porque tu alma está tratando de terminar una historia antigua. La belleza de todo esto es que para Kaise ninguna alma está condenada al sufrimiento eterno.
El karma no es una prisión, es un puente. Es el camino que el alma construye con sus propios pasos para volver al hogar interior que en algún momento olvidó. Y cada vez que elige con más conciencia, cada vez que permanece donde antes huía, esa alma se cura. Muchos de los que se fueron pronto regresan en otras vidas con una sensibilidad agudizada. Son personas que sienten todo con intensidad, que no soportan ver el sufrimiento ajeno, que tienen vocación para cuidar, acoger, escuchar. ¿Conoces a alguien así? O tal vez seas tú. Para Kaise, esto puede ser señal de un alma que aprendió en el pasado lo mucho que duele la desesperación y ahora ha venido a ayudar a otros a no caer en el mismo abismo. Estas almas son como faros. No se ven a sí mismas como especiales, pero llevan consigo una sabiduría ancestral. A veces sufren más, sí, pero también aman más, sienten más y tienen dentro de sí un llamado silencioso para servir a la vida, incluso cuando ésta parece confusa. Hay que decirlo con ternura y sinceridad. No hay almas más atrasadas por haber cometido suicidio. Solo hay almas en proceso, almas que cayeron y se levantaron, almas que olvidaron y ahora recuerdan, almas que no pudieron completar un capítulo, pero decidieron volver para escribirlo hasta el final. Y lo más bonito es que el alma misma decide eso. No es un ser superior el que determina su destino. Kaise decía que tenemos libertad. Libertad para aprender, para elegir, para reencarnar. Y cuando el alma, después de su revisión en el más allá, entiende lo que necesita vivir, ella misma pide volver. Es cierto que este regreso puede traer nuevos retos, pero también nuevas herramientas, guías espirituales más cercanos, intuiciones más fuertes, encuentros que parecen casualidades, pero que son reencuentros marcados mucho antes de que el cuerpo naciera. Quizás ahora puedas mirar ciertos dolores con más amabilidad, quizás puedas darte cuenta de que lo que te duele, quizás no sea solo de este tiempo, y que aunque no lo recuerdes, tu alma está cosiendo historias antiguas, curando heridas que vienen de lejos y plantando semillas que florecerán en un tiempo que aún no puedes imaginar, porque el karma para Kaise no es un castigo, es una invitación, y cada lección que regresa es también un gesto de amor de la vida que te dice, ya estás listo para esto. Y una vez que el alma comprende, una vez que ve con claridad lo que hay que vivir, comienza un nuevo proceso, el de la verdadera curación espiritual. Pero antes de hablar de eso, respira, lleva contigo esta idea. Todo dolor es una lección que espera ser comprendida, y aunque lleve vidas, la comprensión llegará. Vamos a entender juntos ahora cómo al otro lado comienza esta curación, cómo el plano espiritual acoge y prepara a estas almas para un nuevo comienzo. En el próximo capítulo nos sumergiremos en este proceso sagrado de reconstrucción, la curación del alma en el más allá. Si el suicidio es una ruptura, lo que viene después debe ser cosido. Una costura delicada, hecha sin prisa, pero con presencia. Al otro lado de la existencia, donde el tiempo no corre como aquí, comienza un proceso silencioso y sagrado, la curación del alma. Para Edgar Cayce, esta etapa es como un reposo vibracional, donde el alma pasa por una especie de tratamiento espiritual. No hay bisturís, medicamentos ni salas blancas como en las clínicas terrenales. Hay energía, frecuencias, presencias que saben escuchar sin hablar, seres que no señalan errores, sino que sostienen con infinita paciencia el alma herida mientras se recompone. Cayce decía que ninguna alma permanece sola en este proceso, incluso aquellas que partieron en la desesperación, incluso aquellas que se sienten indignas, están envueltas en una atmósfera acogedora, a menudo en dimensiones que él llamaba planos intermedios de purificación emocional, donde el principal remedio es el silencio que revela y el amor que sostiene. En esta etapa, el alma no es obligada a nada, solo se le invita a sentir con suavidad lo que evitó sentir en la vida terrenal. El dolor, ahora, no viene como tormento, sino como un destello, una especie de lucidez espiritual, donde se comprenden con ternura
las raíces del propio sufrimiento. Es común que estas almas pasen por experiencias simbólicas. Algunas ven imágenes de su infancia, otras reviven momentos de amor que ni siquiera recordaban haber vivido. Algunas caminan por jardines sutiles, donde todo está hecho de luz. Otras se sienten acogidas por seres que irradian una presencia maternal, aunque no tengan una forma definida. Son recuerdos, fragmentos, impresiones que surgen para recordar al alma lo que ha olvidado, su valor. Muchas personas relatan, incluso en experiencias cercanas a la muerte, que se vieron envueltas por una luz que parecía amar todo en ellas, incluso sus errores. Esa luz, según Cayce, no es una entidad externa, sino una emanación de la propia esencia divina del alma. Cuando la materia se disuelve, queda lo que realmente somos, y lo que somos es amor, aunque lo hayamos olvidado. La curación, entonces, no es un milagro repentino, es un proceso de reconexión con esa chispa olvidada. El alma comienza a darse cuenta de que, incluso habiendo caído, incluso habiendo renunciado, sigue siendo digna, sigue formando parte, sigue teniendo un brillo que nunca se ha apagado. Durante este tiempo en el plano espiritual ocurre algo muy especial. El alma recuerda su misión, no en el sentido de una tarea obligatoria o un plan rígido, sino en el sentido de que existe un hilo, un propósito, una dirección que ella misma eligió antes de nacer y que, aunque interrumpida, aún puede retomarse. Cayce describía que en esta etapa hay diálogos silenciosos con guías espirituales, no como maestros severos, sino como viejos amigos. No dicen qué hacer, muestran posibilidades, recuerdan. Que es en ese momento cuando el alma comienza a aceptar su propia historia, y ese es quizás el paso más importante de la curación, dejar de resistirse a lo que se ha vivido y acoger cada parte del camino con compasión. Cuando eso ocurre, algo cambia. La vibración del alma se eleva, como si una parte de ella, antes encogida, pudiera finalmente respirar. Cayce insistía en que antes de reencarnarse, toda alma pasa por un proceso de elección consciente, y las almas que han pasado por el suicidio, al atravesar esa curación en el más allá, a menudo se comprometen más con su evolución, no por obligación, sino porque ahora saben desde lo más profundo de su ser cuánto necesita el dolor un sentido para no hundir al ser. Estas almas eligen con la ayuda de sus guías una nueva experiencia que les permita, de forma gradual, dar un nuevo significado al dolor antiguo. Puede ser una vida más ligera, con más apoyo emocional, o puede ser una nueva travesía por dificultades similares, pero con más herramientas internas. Lo importante, decía Cayce, es que el alma esté preparada, y nadie está obligado a volver antes de eso. Curiosamente, Cayce también decía que algunas almas optan por no reencarnarse de inmediato. Prefieren actuar como ayudantes espirituales, guías invisibles de personas que están pasando por dolores similares a los que ellos vivieron en su día. Esto explicaría, según él, esa sensación que muchas personas tienen de estar apoyadas por una presencia que conocen, pero que no pueden identificar. Parece que alguien me está sujetando, dicen. Quizás sea alguien que algún día también sufrió como tú, y ahora ha vuelto por amor. Sí, el amor es el gran agente de la curación. No hay dolor que resista su presencia constante. Cayce afirmaba que el amor es la vibración original del alma. Cuando volvemos a él, incluso después de un acto extremo, todo puede reorganizarse. Y tal vez, al escuchar esto, sienta una ola de ternura crecer dentro de usted, como si algo en usted también estuviera recordando su valor, como si una parte de usted, que alguna vez quiso desaparecer, ahora se estuviera dando cuenta de que tal vez hay un lugar para ella en el mundo. Lo hay, siempre lo ha habido. La curación en el más allá no ocurre para borrar lo que el alma ha vivido, ocurre para dar sentido, y cuando el sentido resurge, todo cambia de color. El dolor se convierte en sabiduría, la culpa se convierte en compasión, la sombra se convierte en guía, y es con esta alma curada o en proceso de curación que ocurre el siguiente paso, la elección de volver.
de intentarlo de nuevo, de reencarnarse no como castigo, sino como una oportunidad luminosa para continuar el viaje. Pero eso es lo que exploraremos en el próximo capítulo, porque el regreso a la vida, para quienes se han ido antes de tiempo, es un gesto de profunda valentía y, según Kayse, siempre ocurre en el momento exacto en que el alma está lista para amarse a sí misma de nuevo. Hay algo profundamente bello en el hecho de que el alma no sea empujada de vuelta a la vida. Es invitada. No hay prisa, no hay exigencia, solo un momento sagrado, en el que todo dentro de ella se recoge en silencio, y surge una pregunta: ¿quieres volver? Tras la intensa inmersión en el proceso de curación, que Kayse describía como un periodo de iluminación interna, el alma comienza a sentir de nuevo su propósito, no como un deber, sino como un suave anhelo que nace del centro de su luz, el impulso de continuar, de evolucionar, de intentarlo una vez más, ahora con más conciencia, con más amor por sí misma. La reencarnación, según Edgar Cayce, es una elección íntima, tomada junto con inteligencias espirituales superiores. Estas conciencias no imponen nada, solo orientan, muestran posibilidades, señalan los caminos disponibles para que el alma pueda continuar su viaje de aprendizaje y expansión. Cayce decía que antes de reencarnarse, el alma revisa sus encarnaciones anteriores, no solo los hechos, sino también los sentimientos, las relaciones que quedaron abiertas, las heridas que aún duelen, las lecciones que quedaron a medias. Y es a partir de este panorama que el alma decide cuál será su próximo paso. A veces, este paso es suave, otras veces es intenso, pero siempre está guiado por lo que el alma está lista para comprender y transformar. Imagina un gran panel donde las vidas se entrelazan como hilos de un tapiz invisible. Allí, el alma visualiza posibles encuentros, lugares de nacimiento, retos emocionales y talentos dormidos. Cada detalle se cuida con amor, nada es aleatorio. Incluso lo que parece injusto o doloroso, más adelante, revela su función de despertar. Y hay algo aún más conmovedor. Muchas almas eligen regresar no solo por sí mismas, sino por los demás, por aquellos que dejaron atrás, por aquellos que, a lo largo de sus encarnaciones, se conectaron con ella en lazos profundos. Cayce relataba que hay almas que piden nacer cerca de personas que, en otras vidas, también sufrieron su ausencia, como si dijeran: esta vez me quedo, esta vez cuido, esta vez me quedo hasta el final. Estos reencuentros espirituales se manifiestan en la vida como vínculos inmediatos, esa sensación de te conozco de algún sitio, o el vínculo profundo que se crea sin esfuerzo. Es el alma reconociendo el campo vibratorio de otra alma con la que ya ha compartido viajes. Pero la reencarnación no es solo un retorno al pasado, es, sobre todo, un salto hacia el futuro. El alma regresa no para repetir, sino para rehacer, para dar un nuevo significado, para vivir el mismo dolor de otra manera, o tal vez para vivir lo que nunca pudo, un amor sano, un perdón profundo, un hogar donde, por fin, pueda descansar. A menudo, el regreso implica aceptar retos similares a los que llevaron a la ruptura anterior, no como castigo. Cayce era enfático en esto, sino por amor a la plenitud. El alma quiere cerrar sus propios ciclos, y si en otra vida venció la desesperación, ahora quiere experimentar la perseverancia. Si antes huyó, ahora desea quedarse. Si antes se rindió, ahora desea encontrarse a sí misma. Por eso tantas personas reencarnan con una sensibilidad emocional tan aguda, como si hubieran vivido muchas vidas en poco tiempo, como si llevaran el cansancio del mundo y al mismo tiempo una discreta fe en que vale la pena continuar. No saben de dónde viene esa sensación, pero saben que está ahí, y tal vez sea el eco de la elección que hicieron al otro lado, la de volver a empezar. Cayce decía que el alma solo regresa cuando está lista para amar de nuevo, no un amor romántico, sino el amor por sí misma, por la experiencia de estar viva, por la oportunidad de sentir, aunque duela. Ese amor, aunque tímido, es lo que sustenta el regreso. Es importante recordar que el alma no regresa sola.
va acompañada. Guías espirituales, almas afines, mentores, todos participan en la planificación de la nueva vida. Todo se ajusta con delicadeza. El cuerpo, la familia, el entorno, los retos. No existe la suerte ni la mala suerte. Existe un diseño sutil, trazado por manos invisibles y por una inteligencia que ve mucho más allá de la mente humana. Y hay algo aún más sagrado. Incluso después de reencarnarse, el alma no es abandonada. Esos guías siguen a su alrededor, susurrando intuiciones, creando encuentros, despertando recuerdos. Por eso, en ciertos momentos de la vida, algo inexplicable nos mueve. Un deseo de cambiar, un escalofrío al escuchar una frase, un sueño que parece demasiado real. Son ecos, señales, rastros de lo que el alma ya sabe, pero el cuerpo aún necesita recordar. ¿Alguna vez has sentido que la vida te ha puesto exactamente donde debías estar, aunque no entendieras el porqué? ¿Alguna vez has tenido la impresión de que ciertos acontecimientos estaban marcados incluso antes de que ocurrieran? Quizás porque lo estaban. Quizás porque tu alma, al otro lado, eligió ese camino, no para sufrir, sino para completarse. Kaize decía que el dolor solo tiene sentido cuando se ve desde arriba. Cuando miramos con los ojos del espíritu, nos damos cuenta de que cada pérdida, cada caída, cada confusión, es una parte del hilo que nos lleva de vuelta a casa. Y la reencarnación es, al mismo tiempo, el regreso y la partida. Es el alma diciendo, acepto continuar, incluso sin recordar todo, incluso sin garantías. Volveré. Me entrego a la vida una vez más. Quizás al escuchar esto, sientas una emoción extraña, una mezcla de alivio y nostalgia. Nostalgia por algo que nunca has vivido, pero que, de alguna manera, sientes que existe. Eso también es una señal. Tu alma está escuchando y quizás te está recordando que tú también elegiste estar aquí, aunque a veces lo olvides. Y saberlo, lo cambia todo. Cambia la forma en que afrontamos los días difíciles. Cambia la forma en que miramos nuestras sombras. Cambia sobre todo la forma en que miramos a los demás. Porque si cada uno está aquí por una razón, entonces cada encuentro es sagrado. Y cada alma que se cruza en nuestro camino puede ser alguien que, al otro lado, también nos ha elegido. Y por eso Kaize insistía, la elección de reencarnarse es un acto de amor. Amor por el viaje, amor por la curación, amor por la verdad que tarde o temprano siempre volvemos a encontrar. En el próximo capítulo hablaremos de los que aún están aquí, de aquellos que caminan entre nosotros cargando dolores invisibles, y de cómo Kaize nos invita a mirar a esas personas y a nosotros mismos con un amor que escucha, acoge y previene, porque a veces un gesto nuestro puede ser el hilo que impide que alguien caiga al abismo. A veces quienes más necesitan ayuda son quienes menos la piden. ¿Te has dado cuenta que las sonrisas más amplias esconden a veces los silencios más densos, que la persona que siempre escucha a todos rara vez es escuchada, que quien parece demasiado fuerte lleva el cansancio de haber sido fuerte durante demasiado tiempo? Según Edgar Cayce, el cuidado del alma no comienza en el más allá, comienza aquí, en el ahora, en la forma en que miramos al otro, en la escucha silenciosa que ofrecemos, incluso cuando no sabemos qué decir. Porque hay dolores que no piden solución, piden presencia. Y esa presencia, en muchos casos, puede impedir que un alma se pierda de sí misma. Cayce no solo exploraba los misterios de lo que ocurre después de la muerte, sino que también hablaba con firmeza sobre el valor de la vida presente. Decía que el sufrimiento, cuando se ignora, crece, pero cuando se mira con compasión, comienza a disolverse. Y que un alma, por muy herida que esté, puede ser tocada por un gesto humano. Una mirada que dice, «Te veo», una palabra que susurran «Todavía tienes valor». Muchas personas que piensan en el suicidio no desean realmente morir. Lo que quieren es que el dolor desaparezca. Quieren silenciar el vacío que grita dentro de ellas. Quieren descansar del agotamiento de cargar con un mundo interior que nadie parece ver. Y cuando se dan cuenta de que nadie pregunta, que nadie se da cuenta, que nadie permanece, el alma se encoge y el cuerpo algún día
puede ceder. Kaise llamaba a esto sordera emocional de la sociedad. Vivimos rodeados de voces, pero necesitados de escucha. Rodeados de estímulos, pero hambrientos de conexión verdadera. Y es en este escenario donde nace la desesperación, no como debilidad, sino como síntoma de un mundo que ha olvidado cómo es amar con presencia. Por eso, cuidar de quienes están aquí, de quienes aún respiran, de quienes se despiertan cada día sintiendo que no pertenecen, es uno de los mayores actos espirituales que podemos ofrecer. No se trata de salvar a nadie, se trata de estar, de escuchar sin corregir, de acoger sin intentar arreglar. Quizás conozcas a alguien así, alguien que se aísla, que evita hablar de sí mismo, que siempre dice todo está bien, con una mirada que dice lo contrario. Quizás sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, o quizás seas tú mismo. Y si es así, tenlo claro. Tu dolor no te hace indigno, te hace humano. Y si se escucha, puede transformarse en sabiduría silenciosa. Kaise creía que el amor es el puente entre los mundos, y que ese amor se manifiesta aquí en la tierra en pequeños gestos. Una llamada inesperada, un cumplido sincero, un tiempo dedicado simplemente a escuchar. Son gestos sencillos pero que crean rendijas de luz en la oscuridad, y a veces es todo lo que un alma necesita para no rendirse. También decía que muchas almas encarnadas llevan heridas antiguas, cicatrices espirituales de vidas pasadas en las que no fueron comprendidas, en las que fueron abandonadas, en las que se fueron demasiado pronto, y que, en esta vida, lo que más desean es ser vistas. Vistas de verdad, sin prisas, sin juicios. Cuando conseguimos mirar a alguien con esa profundidad, algo cambia. Creamos un espacio donde el alma puede respirar, y eso, por sí solo, ya es curación. Pero hay algo aún más importante: aprender a mirarnos a nosotros mismos con ese mismo amor. ¿Cuántas veces somos duros con nosotros mismos? ¿Cuántas veces ignoramos nuestras propias lágrimas? ¿Cuántas veces seguimos sonriendo por fuera mientras nos derrumbamos por dentro? La espiritualidad que enseñaba Kaise no era solo trascendencia, era también presencia encarnada. Cuidar del alma, decía, comienza por permitirle hablar. Y cuando habla, a veces dice cosas difíciles. Dice, estoy cansada. Dice, no puedo más. Dice, me he perdido. Y está bien. Lo sagrado también reside en la confesión del cansancio, porque es en ese momento cuando el alma comienza a ser escuchada, y cuando es escuchada, se cura, no de una vez, no como por arte de magia, sino paso a paso, con tiempo, con cuidado, con amor. Por eso, más que hablar de lo que ocurre después del suicidio, tenemos que hablar de lo que ocurre antes, de lo que podemos hacer mientras aún estamos aquí, para evitar que almas preciosas se vayan antes de tiempo. La respuesta, según Kaise, no está en fórmulas, está en la presencia, en el gesto que dice, tú importas, en la escucha que dice, estoy aquí, en el silencio que no abandona, y a veces, en el simple acto de recordar a alguien que su existencia es necesaria. Se lo has dicho a alguien hoy, te lo has dicho a ti mismo. Quizás si empezamos a cultivar este tipo de amor silencioso, ese que no necesita grandes discursos, podamos crear un mundo en el que se pierdan menos almas. Un mundo en el que el sufrimiento no se oculte, sino que se acoja. Donde la vulnerabilidad no sea una vergüenza, sino una señal de que aún estamos vivos y listos para transformarnos. Y si sientes que estás en ese lugar de dolor, por favor, no te escondas. No te calles. Hay personas en este mundo, y al otro lado de él, que se preocupan por ti, aunque no puedas sentirlo. Quizás no puedas explicar lo que sientes, pero tu alma habla, y está siendo escuchada. Y es ese escuchar lo que abre el camino a un nuevo sentido, a un nuevo reencuentro, un nuevo tiempo en el que la vida, aunque llena de heridas, vuelve a latir con propósito. En el último capítulo, vamos a unir todo esto, el camino del alma que se fue demasiado pronto, el aprendizaje espiritual que permanece y la invitación que nos deja Kaise, que vivamos con más compasión, más presencia y más reverencia
por el misterio que es estar aquí. Hay caminos que nadie ve, senderos invisibles que el alma recorre en silencio, entre el nacimiento y la muerte, entre el dolor y el despertar. Son caminos sutiles, tejidos con las elecciones que hacemos, los silencios que guardamos, los amores que dejamos para después. Y a veces, cuando el dolor grita más fuerte que la esperanza, el alma se dobla sobre sí misma y se va antes de tiempo. Pero partir no es el final. Según Edgar Cayce, el suicidio no borra el alma, no destruye su brillo, ni la condena al olvido. La convoca a una nueva etapa del viaje, más silenciosa, más intensa, más delicada. Porque detrás del gesto de rendición siempre hay un clamor. Mírenme, escúchenme, acójanme. Y si hay algo que Cayce nos enseñó con dulzura y firmeza, es que ninguna alma se pierde para siempre, ni siquiera las que rompieron el hilo de la vida con sus propias manos. El viaje del alma es más grande que cualquier decisión tomada en el dolor, y el amor del plano espiritual no se basa en el mérito, simplemente es. Cuando miramos el suicidio con ojos humanos, es fácil quedarnos atrapados en el miedo, el juicio y la incomprensión. Pero cuando miramos con los ojos del espíritu, como Cayce nos invita a hacer, percibimos algo más profundo, que incluso el dolor más devastador lleva dentro de sí una llamada a la curación, y que el alma, incluso herida, incluso agotada, nunca deja de ser digna de luz. La verdad es que no hay dos almas iguales. Cada una lleva consigo su propio libro sagrado, lleno de páginas escritas, capítulos inacabados, anotaciones en los márgenes y algunas hojas arrancadas por el viento del sufrimiento. Pero ninguna historia se desperdicia. Ninguna caída es en vano. Toda alma, tarde o temprano, es llamada de vuelta a sí misma. A veces, por el amor de alguien. A veces, por el dolor que se transforma. A veces, por el silencio del más allá, donde finalmente se escucha lo que nunca se dijo. El camino del alma no es lineal. Es una espiral, con giros que parecen repeticiones, pero que son expansiones. E incluso cuando hay retrocesos, como en el caso del suicidio, también hay un impulso, en el fondo, que sigue empujando al alma hacia adelante. Porque la vida quiere continuar. El alma quiere recordar quién es. Cayce describía este proceso con una suavidad desconcertante. No hablaba de penitencia eterna ni de castigo espiritual. Hablaba de retorno, de aprendizaje, de oportunidades que se presentan de nuevo, en nuevas vidas, con nuevos nombres y nuevos rostros, para que el alma pueda elegir de otra manera. Y quizá eso sea lo más hermoso. El alma siempre puede volver a elegir, incluso después de equivocarse, incluso después de caer, incluso después de rendirse. El universo no cierra las puertas. Espera, en silencio, con compasión. ¿Cuántas veces has sentido que no estabas listo? ¿Que has fallado? ¿Que has dejado pasar algo? Y aún así, la vida te ha dado otra oportunidad, un reencuentro, una idea nueva, una amistad improbable, un valor que ni siquiera sabías que tenías. Eso es el eco del espíritu diciendo, aún no ha terminado, aún puedes. Y esto vale para todos, para los que se fueron y para los que se quedaron, para los que sobrevivieron a su propio abismo, para los que extrañan a los que se fueron demasiado pronto, para los que miran al cielo y preguntan en voz baja, ¿estás ahí? Y sienten una presencia, una brisa, una señal. Sí, todavía están ahí. Según Cayce, el amor que unió dos almas nunca se desvanece. Puede cambiar de forma, puede expresarse en sueños, en intuiciones, en sensaciones inexplicables, pero nunca desaparece. Y, en el momento adecuado, ese amor se reencuentra, aquí o al otro lado. Porque el vínculo espiritual es más fuerte que la muerte. Muchas personas que han perdido a alguien por suicidio se sienten culpables, sienten que podrían haber hecho más, que no dijeron lo que tenían que decir, que no vieron lo que ahora parece tan obvio. Pero Cayce decía que el alma lo sabe. El alma de quien se ha ido reconoce, al otro lado, el amor que recibió, incluso cuando no supo demostrarlo. Y ese reconocimiento también forma parte de la curación. Muchas almas, al verse envueltas por ese amor,
incluso después de partir, sienten un profundo impulso de reencuentro. Por eso tantas regresan, reencarnan cerca de sus antiguos vínculos y construyen nuevas historias con los mismos hilos del alma antigua. Historias en las que lo que antes era pérdida, ahora se convierte en protección, donde lo que antes era dolor, ahora se convierte en aprendizaje. ¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien y has sentido sin saber por qué que ya lo conocías? ¿Alguna vez has tenido ganas de abrazar a una persona como si fuera parte de tu historia, incluso sin recordarla? Quizás porque lo es. Quizás el alma recuerda lo que la mente ha olvidado, y es por eso que al final de este viaje, la invitación de Kaise no es para que tengamos respuestas absolutas, sino para que tengamos más compasión por nuestra historia, por la historia de los demás, por los que se fueron demasiado pronto, por los que están tratando de quedarse. La vida es un soplo, sí, pero también es un pacto sagrado entre el alma y el tiempo, e incluso cuando ese pacto se rompe, el alma encuentra nuevas formas de continuar. Si estás escuchando esto ahora, tal vez necesites que te recuerden. Tu alma aún tiene capítulos por escribir, y aunque hoy parezca oscuro, el amanecer llegará, porque toda alma cansada, algún día, vuelve a casa. Y tal vez ese hogar no sea un lugar, tal vez sea un estado del ser, un reencuentro contigo mismo, con tu luz, con tu misión. Y si este vídeo te ha emocionado, un recuerdo, una lágrima, un silencio, tal vez sea porque tu alma está lista para escuchar más profundamente, para caminar con más conciencia, para vivir con más presencia. No estás solo, y nunca lo has estado. Las almas que se han ido, escuchan cuando piensas en ellas. Las que aún están aquí, necesitan ser escuchadas. Y tú que atraviesas la vida con valentía silenciosa, mereces saberlo. Aún hay mucho amor esperándote en esta vida. Permítete vivir, permítete quedarte. Y si quieres, comparte este mensaje con alguien que quizá también esté buscando sentido. Porque cuando un alma se cura, enciende luces en el camino de otras. Y así es como todos, poco a poco, encontramos el camino de vuelta a casa. Al fin y al cabo, todos somos viajeros. Almas en tránsito entre mundos, tratando de recordar quiénes somos, de dónde venimos y por qué a veces duele tanto estar aquí. Hoy abordamos un tema que muchos evitan, pero que, en silencio, toca miles de corazones. El suicidio no es el fin del alma, es un pliegue en el tiempo espiritual, una pausa, una petición no escuchada, una travesía intensa, pero nunca definitiva. Según Edgar Cayce, incluso las almas que se han ido así no son olvidadas, son cuidadas, guiadas, reconstruidas con un amor que no impone, sino que acoge, y tarde o temprano todas regresan. Regresan para sanar, para amar, para continuar su viaje sagrado. Y nosotros, que aún estamos aquí, estamos llamados a algo más grande, escuchar más, juzgar menos, sentir con más presencia, amar con más delicadeza. Quizás hoy recuerdes a alguien que se fue demasiado pronto, o quizás te acuerdes de ti mismo, de las veces que pensaste en irte, de las veces que te sentiste solo, invisible, sin propósito. Si esto te toca, abrázcalo, no lo alejes, también hay luz en ello. El alma habla, incluso en el dolor, incluso en el cansancio, y cuando escuchamos esa voz, con ternura, con calma, nos lleva de vuelta a casa, hacia adentro, al lugar donde todo comienza de nuevo. El dolor no es el final, es el pliegue entre el final y el renacimiento. Y tal vez hoy, todo lo que necesitas es recordar que aún estás vivo, que aún estás aquí, que aún hay tiempo para sentir, para sanar, para empezar de nuevo. Si este mensaje te ha llegado al corazón, te ha despertado algún recuerdo, o conoces a alguien que pueda necesitarlo, compártelo, que llegue donde más se necesite, que acoja lo que nadie ve, que recuerde incluso en el silencio que el alma nunca está sola. Cultiva tu alma, reencuentra tu chispa y, si lo deseas, acompáñanos en este viaje. Aquí, todas las historias son sagradas y todos los sentimientos son bienvenidos.
Suscríbete al canal y camina junto a otras almas que, como tú, solo están tratando de recordar que incluso en las sombras seguimos estando hechos de luz. Hasta el próximo video, y que tu alma encuentre la paz, aquí, ahora y siempre.